Capítulo 3. Notas del autor. Sarada siente un gran respeto a Milk barra Kiki ya que ella ha sido muy amable con ella desde que llegó. Gohan en sus historias contó la fuerza de su madre y cómo está al enojarse. Gohan a veces aún no se siente seguro sobre el sacrificio de su padre. El chakra entrenarlo solo hace moldearlo pero no aumentarlo mientras que el ki entrenarlo permite aumentarlo. Eduardo González. Gracias por tu apoyo. Aquí el siguiente capítulo Doba 117. Leve spoiler, pues sí, creo que era obvio que la pareja del Fix era Gohan Sarada si vieron el perfil de la historia, así que eso me permitirá aumentar más la historia o moldear más los eventos. Las sagas aún no estoy seguro, pero lo que sí tengo seguro es que voy a agregar películas como La Galaxia Corre Peligro o incluso de eventos de relleno como El Pueblo que salvó Gohan en medio de los juegos de Cell. Lautiard, gracias, me alegra que te guste. Aquí está el siguiente capítulo, que lo disfrutes. Bosquet 7 fanfics. Lo sé. Cada vez que lo paso siempre intento ver los errores con el autocorrector y los pocos que no yo los veo pero a veces tan pocos son visibles y intento arreglar los errores que pueda ver, y la historia irá avanzando más, pero por el momento los primeros capítulos solo serán el comienzo de la relación Sarada X Gohan, y el avance de esta. Esas ideas pueden ser apoyo para mí en el futuro. Miraizen nos ama, me alegra eso, espero que te guste. Ahora sí comencemos. El entrenamiento de Sarada, un nuevo torneo comienza. Los dos chicos seguían viendo la ventana recordando a sus padres, hasta que Gohan volteó y fijó la mirada a la chica la cual parecía aún estar sumergida en sus pensamientos. El son dedujo que la chica estaba recordando a alguien importante para ella. Después de todo, cada vez que era separado de su familia para poder enfrentarse a un nuevo villano no podía quitarse de la cabeza a su familia, la cual solo deseaba que tras que cada problema acabara, él podría volver a ella y tener una vida pacífica el resto de su vida. Aún así, sabía que eso jamás pasaría. Sarada, será mejor volver a estudiar. Si mi madre se entera que no hemos estudiado, se enfadará con los dos a tal grado que nos dé más libros para estudiar, decía un algo nervioso Pelinegro tras notar que ver los recuerdos de la Uchiha, narrar su historia y estar minutos viendo la semana había perdido 2 horas completas, y al oír esto la Ojihade también notó esto, y se alarmó igualmente. En muy poco tiempo, y con los relatos contados por el Pelinegro, esa mujer que parecía una ama de casa normal, era de temer en las peleas, como en la casa. Si se entera de eso, nos va a... Pensaban los dos adolescentes mientras sobre ellos aparecía una nube de pensamiento y en esta se imaginaban versiones chivis de ellos mismos, leyendo libros de uno a otro y atrás de ellos una Kiki con fuego rodeándola y ojos rojos mientras más libros iban apareciendo, a tal grado que el recuerdo se iba llenando de libros, hasta que solo se veían estos, y si fuera magia, 2 libros de una cantidad de más de 500 hojas cayeron en las cabezas de los chicos provenientes del recuerdos, causándoles un gran chichón a los chicos y que salieran de sus pensamientos. ¡Ay! Sí. Será mejor estudiar. Decía una Sarada la cual se sobaba la cabeza donde supuestamente le había caído el libro. Luego de ese extraño pensamiento, los dos jóvenes volvieron al estudio, sin decir una palabra, ya que de veras habían perdido bastante tiempo en su plática y solo llevaban menos de media hora estudiando antes que hubieran empezado a platicar. Más tarde en la noche los dos jóvenes fueron a llamar a cenar por Milk, así que fueron al comedor a cenar. Oh bueno, uno más que otro. Como siempre, el Pelinegro devoraba toda la comida en la mesa dejando montañas de platos en la mesa, mientras que la Ojihade aún veía eso sorprendida. Ningún humano es capaz de comer tanta comida sin engordar, y hasta incluso parecía que ni la masticaba. Eso hizo que recordara una de las cosas que habían hablado. Flashback luego de que Gohan le contara la historia del primer encuentro con Raditz y la revelación de que su padre era un alienígena, y al ser su hijo él también era un híbrido entre la raza Saiyajin y humana, lo cual hizo que Sarada quisiera algunas respuestas que le quedaron de la historia. Espera. ¿Me dices que eres mitad alien y mitad humano? Decía una Sarada con sus lentes blancos y una expresión de poker face viendo al híbrido el cual solo asintió con una sonrisa. Exactamente que caracteriza a los Saiyajins. Decía algo nerviosa ya que aún era difícil de creer, ya que el único ser de otro mundo que había conocido fue Momoshiki Utsuki, lo cual solo le hacía imaginar un cruce entre un monstruo como ese junto con Milk para que diera a Gohan. Pues en sí.
Los Saiyajin somos muy parecidos en apariencia con los humanos, por eso mi padre no sabía eso hasta que conocimos a Raditz. Otra cosa es nuestra alimentación, que es mucho más que el promedio, y ya lo has visto, decía el Son, lo cual sacó un asentimiento de la chica, que recordaba ver la cantidad de comida que había comido el Saiyajin, pero lo más que nos diferencia es que al nacer tenemos cola de mono. Esa respuesta dejó en shock a la chica, que jamás quería eso, si no fuera que en el relato contado dijera que Raditz también tuviera la cola y que su padre también la tenía. No lo quería por completo, aún así jamás vio que Gohan tuviera una. Autor. Goku tuvo la cola de 12 años y más, y hasta el torneo de artes marciales donde se enfrentó contra Piccolo donde ya no la tenía, así que deduzco que Gohan también puede tener la cola hasta digamos 15 años, así que es posiblemente vuelva a crecerle. Te espera, si tu relato es cierto deberías tener una cola. Decía una Sarada sorprendida que se ajustaba los lentes, ya que incluso esperaba que el Saiyajin empezara a reír y decirle que solo era broma. Pues me la cortaron, jeje. Dijo sin alguna preocupación. Esta respuesta dejó más en shock a la Uchiha. Lo que pasa es que la cola puede ser el punto débil de un Saiyajin, y a pesar que sea una debilidad nuestra, sin ella no tenemos diferencia en los humanos, salvo en el apetito y pelea, decía el Saiyajin con una sonrisa, Son sacando una gota de sudor por la explicación del joven. Será mejor no contarle de la transformación de Ozaru, o si no se asustara cuando salga de nuevo mi cola, pensaba el semi-Saiyajin al no haberle contado lo que sucede cuando un Saiyajin con cola ve la luna llena. Vaya. Qué extraño que tengan una cola sin ninguna fortaleza. Si los monos lo tienen es para moverse por árboles, pero para que una cola que incluso es más debilidad. Decía Sarada intentando entender qué razón tenía para que habían conseguido la cola si no parecía favorecer a nada a los Saiyajins, sacando una sonrisa nerviosa al híbrido, ya que temía que en algún momento tendría que decirle la verdad sobre la función de la cola. Fin del flashback. Bueno. Su argumento era razonable, técnicamente no era un humano por completo, así que era entendible eso, así que lo dejó y se sirvió un plato para luego empezar a comer. 20 minutos después, como en la comida, la mesa estaba siendo rodeada de platos acomodados unos sobre otros, los cuales eran quitados de la mesa por la madre de Gohan sin ningún tipo de problema, y luego eran llevados junto al lavabo donde la Uchiha se encontraba en la cocina lavando muchos de los platos sucios, donde cada vez que acababa de limpiar un plato lo dejaba a su lado derecho solo para luego tomar otro de los que traía Kiki y volver a repetir el método. Y por último Gohan, el cual tomaba los platos que eran terminados de limpiar por la Hokage, los acomodaba en distintos cajones de la cocina para luego cerrarlos al estar completos. Sarada había visto que la señora era muy trabajadora, teniendo que hacer 3 comidas al día del tamaño de un buffet solo para una persona, luego limpiar el lugar y los platos, guardarlos y repetir el ciclo, así que quiso ayudar a la mujer, y tras notar esto Gohan se unió a la limpieza, trabajando los 3 en un completo patrón. Y díganme cómo les fue en los estudios. Fue la respuesta de Kiki para romper el hielo del ambiente al estar unos minutos sin decir ni una palabra. Los dos jóvenes se detuvieron y empezaron a caérseles algunas gotas de sudor seguido de un leve escalofrío. Sin duda, si Kiki sabía que de las horas que estuvieron únicamente estudiando, no habían estudiado por más 2 horas, estaban seguros que recibirían un gran castigo, llegando los dos al mismo pensamiento de la otra vez, y siendo liberados por otro libro de no saber dónde para que salieran del pensamiento. Al principio no entendía muchas cosas, ya que eso era incluso más avanzado de donde venía, pero gracias a Gohan le entendí y estuvimos estudiando todo el tiempo. Decía una Hokage que actuaba tranquila, pero sus nervios eran pasados a los platos, que los limpiaba el doble de rápido, intentando que sus nervios se fueran. Sí. Luego de eso estuvimos solo estudiando. Nada más, decía un Gohan tranquilo que al igual que Sarada liberaba sus nervios aumentando la velocidad a tal grado que la Uchiha dejaba un plato y el pelinegro lo tomaba a gran velocidad y lo acomodaba, todo visto por la madre del pelinegro, la cual sospechaba que los dos había dejado los estudios algún momento para socializar. A fin y al cabo eso no era malo, en algún momento tenían que volverse amigos, pero no dejaría pasar eso, no iba a dejar que se salieran con la suya, y sabía cómo hacerlo. Jeje, saben, me alegra que se lleven bastante bien, en eso se parecen, son muy responsables, decía con una gran sonrisa y sinceridad en sus palabras, haciendo sentir a los jóvenes como si una flecha les clavara en su pecho, habiendo que los
los dos se detuvieran en lo que hacían, y sentían gran culpa, primero por Gohan, ya que era su madre, y cada vez que le mentía o se atrevía a pelear con ella se sentía mal ya que ella solo quisiera que tuviera una vida tranquila, a Milk, ya que ella le dio lugar y casa e incluso le prometió que traería a alguien que le ayudaría a volver a su hogar, y aunque hacerle estudiar tanto, temía que solo quería lo mejor para ella como si fuera su hija. Después de todo, en personalidad con su madre ambas podían ser algo rudas, pero al fin y al cabo su personalidad era muy gentil. Son muy honestos y jamás serían capaces de engañarme, decía con el mismo tono de voz y sonrisa en su cara, causando que otra flecha se clavara en la espalda a los jóvenes. Después de todo, Gohan es mi hijo y sé que jamás haría ninguna acción como esa sin razón. Las palabras causaron que más flechas se clavaran en la espalda del Son, y Sarada, a pesar que solo llevas un día, me siento feliz de que estés con nosotros, incluso te siento una hija que nunca tuve, esto clavo más flechas a la Uchiha, es por eso que confío plenamente en ustedes. Esas últimas palabras causaron que un montón de flechas se clavaran en la espalda de los jóvenes, que parecían inertes en su posición. Y es por eso que... ¿Les sucede algo?, decía Kiki con una sonrisa ya que veía frente a ellos a los dos jóvenes que no tardaron más tiempo y cayeron desplomados al suelo con las flechas en su espalda y una aura de depresión sobre ellos. No es nada. Fueron las palabras de los chicos que solo se quedaba viendo el suelo aún con una aura de depresión, tenían una depresión tan grande que podía ser comparada con la del primer Hokage, sacando una sonrisa de victoria a la madre de Gohan. Media hora más tarde en la sala, bien chicos, gracias por ayudarme con la limpieza, pero ¿están seguros de seguir estudiando a estas horas?, decía una sonriente Milk que veía cómo en la mesa del comedor se hallaban los jóvenes estudiando mientras eran rodeados por muchos libros. Sí, es que creo que se nos pasaron muchos temas cuando estábamos en la tarde, y los repasamos, ¿verdad, Sarada?, dijo Gohan mientras iba leyendo un libro de nivel universitario sin perder la vista de estos, mientras que a su lado derecho la Hokage solo asentía a la pregunta del pelinegro, igualmente leyendo un libro del mismo nivel escolar que el híbrido, sacando una sonrisa de satisfacción a Milk, que al ver esto solo se despidió y se fue a su cuarto a descansar, mientras dejaba a unos resignados jóvenes a seguir estudiando. Muchas horas después Sarada se levantaba lentamente, mientras que iba abriendo de a poco sus ojos. Al principio pensó que estaría en su cama descansando plácidamente, sin embargo su sorpresa fue ver que se había quedado dormido en la mesa del comedor, usando sus brazos como almohada mientras su cabeza estaba viendo a su lado izquierdo, y al notar algo no pudo evitar sonrojarse levemente, ya que a su lado izquierdo se encontraba un dormido pelinegro usando sus brazos también como una almohada mientras su cabeza estaba volteada a su derecha, haciendo que los dos jóvenes estuvieran frente a frente de calle muy cerca, lo cual era lo que puso nerviosa a la Uchiha, que luego de reaccionar mejor se quitó de la posición que estaba, aún con la cara algo roja. Creo que nos quedamos dormidos. Fue la idea de la chica ya que veía que eran las 5 de la mañana en un reloj de pared de la casa. Al principio, como cualquier persona que despierta a esa hora, pensaba ir a su cuarto y descansar. Al fin y al cabo, aún ni salía al sol, pero sentía que era su oportunidad para entrenar, ya que deducía que si la rutina de ayer se repetiría, desde la mañana hasta la cena no podría salir a entrenar, quedando así las noches su único tiempo libre para esas actividades, así que se preparó y se dispuso a salir sin darse cuenta que había despertado a un chico, el cual era nada más y nada menos que Son Gohan. ¿Sarada? Fue el pensamiento del pelinegro, que se había despertado y apenas abrir los ojos vio en la posición que se encontraba, teniendo la misma idea que la Uchiha de que se había quedado dormido, y tras recordar a la mencionada y ver que no estaba en la mesa pensó que era posible que se había ido a su cuarto, pero sentía como su presencia, la presencia de la chica, se iba alejando un poco de la casa, lo cual confundió el hijo de Goku, que tras estar totalmente despierto salió de la casa y se dispuso a seguir la presencia de la chica. En medio de un bosque, fue el grito de Sarada, que dio un fuerte golpe con chakra a una roca del tamaño de una montaña, dejando un gran cráter en este, donde más cerca estuvieran de donde dio el golpe, más se mostraba el daño ocasionado por el ataque. Bien. Otras vez, decía una Hokage con una leve sonrisa mientras se pasaba una mano en su frente para quitarse algunas gotas de sudor que le recorría.
Sarada, tras llegar a un prado en medio del bosque, se había puesto a entrenar desde simples patadas y golpes al aire, como lanzamientos de kunais a árboles, los cuales hacían que al chocar con el tronco estos se partieron a la mitad y al final caer al suelo, causando un leve temblor por el suceso, y para acabar golpes o patadas con chakra en la gran roca que seguía siendo golpeada hasta estar con múltiples fisuras y varios trozos de la roca en el suelo. ¡Cha! Fue el grito de la Uchiha, que había dado un gran salto que hizo que estuviera algunos metros sobre la inmensa roca, para luego levantar una pierna derecha y hacer un fuerte patada de tijera a la roca, que tras el primer contacto, terminó por desmoronarse por completo en una leve explosión, mientras una Sarada al que alejaba de los escombros de la grande roca se ajustaba los lentes con una sonrisa de satisfacción, sin saber que desde hace un rato todos sus movimientos y formas de entrenar habían sido vistos por alguien. Fantástico. Fueron unas pocas palabras de la persona que se encontraba en un árbol viendo el entrenamiento de la Uchiha, sin saber que había dicho esas palabras a una suficiente voz para que la Hokage la oyera. Con una expresión neutral y los lentes blancos, se acercó a uno de los árboles ya partidos, sacando el kunai causante de la acción para luego acercarse de la misma forma al árbol donde había oído la voz y poniéndose a espaldas del árbol con el kunai firmemente sujetado. «Revélate», decía mientras daba una vuelta de 180 grados, estando frente al árbol para luego lanzar el kunai al árbol, haciendo que como los demás se partiera a la mitad, haciendo que la persona diera un asalto, cayendo de pie frente a Sarada, la cual reconoció a la persona frente a ella. «Gohan». Fue la respuesta de la chica, que veía al frente al pelirrojo, que solo ponía una sonrisa nerviosa por ser descubierto. «Jeje, creo que me descubriste, jeje», decía el son mientras reía de forma nerviosa, recibiendo un «¿desde cuándo estás aquí?». Por parte de la Uchiha, pues. Luego de que salieras me desperté, y busqué tu presencia para ver dónde estabas, y al ser más diferente que el ki, decía el híbrido a la chica, la cual le había sonado muy extraña esa energía, además, que supuestamente ella no tenía esa cosa llamada ki sino algo más. Ya veo. Oye, ¿qué es eso del ki? Nunca me contaste de eso. Y suena algo importante, y nunca me lo contaste, decía la Uchiha, llamando la atención del pelinegro, que en su historia jamás había dicho lo que era exactamente el ki o su diferencia con el chakra. Cierto. No te lo conté, jeje, decía el chico con una sonrisa, sacando una gota de sudor de la chica por el comportamiento del chico. Bien, te lo explicaré. El ki es la energía vital de cada ser vivo. Más fuerte sea una persona con ki, más fuerte se hará en todos los ángulos, decía el son para luego sentarse en posición flor de loto en el suelo, y hizo una leve seña de manos para que la Uchiha hiciera la misma acción, lo cual fue recibido por la Hokage, que hizo caso a la petición. Eso suena bastante idéntico al chakra, ambas son energías que se encuentran en el cuerpo, tal vez simplemente es un nombre diferente aquí, decía la Uchiha al pensar que las dos energías no tenían ninguna diferencia, haciendo que el son negara con la cabeza. No, como vi en tus recuerdos. El chakra se manifiesta a base de técnicas, y te permite controlarlo, y más entrenes mejor será su control, mientras que el ki, decía para luego levantar sus manos y ponerlas con un leve espacio entre ellas para luego formarse una leve esfera azul, la cual llamó la atención de la Uchiha, que se quedó viendo la esfera. El ki con más entrene más grande se hará y más fácil será utilizarlo, aunque en control el tuyo es mejor, ya que centrar ataques fuertes en un solo golpe eso aún no lo domino, jeje, decía el pelinegor para ver cómo la chica se había acercado de un metro, que estaba a estar casi pegada a él, ya no estando sentada en flor de loto, sino sentada sobre sus rodillas mientras había puesto sus manos en las rodillas del son por instinto. Sin duda era cierto, la esfera, a pesar de que no tenía tanta diferencia si se comparaba con un Rasengan, no era diferente, pero como ver la esfera se esnetía como la esfera emanaba mucho más energía, como si fuese incapaz de sellarse toda en el ataque. Lo único que no se había dado cuenta, era la cercanía que había tomado con el chico, el cual ya se espada y la pared de la situación, así que decidió de poco a poco desaparecer la bola de energía para así Sarada dejar sus pensamientos para ver la posición que se encontraba y levantar un poco su cabeza para ver al Saiyajin a los ojos, el cual la había visto igualmente, lo cual hizo que Sarada se separa del son con un sonrojo en la cara, mientras el son solo tenía un muy leve sonrojo en la cara, aunque de verdad estaba muy avergonzado por la situación. Bueno. Creo que ya entendiste la diferencia, decía un apenado Gohan a Sarada, que asintió un poco sonrojada. ¿Sabes? Quizás yo no pueda dominar el chakra debido a que al parecer es algo que tengo que nacer, pero el ki siempre se encuentra escondido en las personas, y con un mejor entrenamiento podrás dominarlo. ¿Qué me dices?
Decía el chico a la chica que le interesó saber de un nuevo método para hacerse aún más fuerte. Suena bien, pero primero quisiera probar qué tan especial es el ki en batalla, así que podría pelear contigo. Decía la Uchiha levantándose mientras ponía una sonrisa. Desde mucho tiempo, su entrenamiento se basaba en ella misma, repitiendo e intentando mejorar sus movimientos, así que si entrenaba con alguien sería un mejor entrenamiento que entrenar sola. Está bien. Dijo un algo resignado Gohan, que a pesar que la chica era fuerte no se comparaba a ella, así que debía tener cuidado en no liberar todas sus habilidades frente a ella, aunque una parte suya, le emocionaba probar las habilidades del chakra contra el mismo ki. Listo, decía una Hokage que había tomado sus kunais mientras se alejaba del son, el cual solo asintió al comentario estando en una posición firme sin ningún tipo de pose, confundiendo a la chica, la cual se sentía un poco insegura por alguna razón de la batalla. Fue el grupo de la Hokage que a una velocidad aceptable corrió hacia el son para intentarle dar un golpe con algo de chakra. Jeje, ¿necesitas más que eso o para detenerme? Decía un sonriente son que estaba sujetando el puño sin ninguna dificultad usando una mano, lo cual sacó una cara de impresión de la Uchiha para luego volverse seria nuevamente y dar una serie de golpes y patadas al son, el cual solo los bloqueaba con una mano, enojando más a la Uchiha. Luego de unos minutos de ataque por Sarada y bloqueo de Gohan, la chica se alejó un poco agitada con varias gotas de sudor de frente mientras intentaba recuperar sus energías, mientras veía al son, el cual estaba en la misma posición del comienzo sin ninguna muestra de cansancio o agotamiento, enfureciendo un poco a la Hokage. Ni siquiera había hecho algún movimiento para notar su forma de pelea. Bien, ahora es mi turno, decía el son preparándose a pelear, lo cual alertó a la Uchiha que no tuvo más opción de activar el Sharingan de una aspa para estar a su nivel. Sin notar el cambio de ojos, el pelinegro se acercó a una gran velocidad a Sarada, que apenas pudo ver la velocidad del son para luego perderlo de vista por completo. Nerviosa buscó a su alrededor, sin darse cuenta que el híbrido había llegado a sus espaldas a gran velocidad, lo cual no fue sentido por la Uchiha hasta dar un leve paso atrás y sentir que chocaba contra algo, para luego darse vuelta y no ver a nadie o nada atrás suyo, sin saber que a gran velocidad Gohan se ponía a espaldas de la chica mientras iba girando para que no la viera. ¿Dónde está? Era el pensamiento de la Hokage viendo a su alrededor. Deducía que el Saiyajin estaba a sus espaldas. Pero cada vez que volteaba, como si solo fuera una ilusión, no había rastro de él, y aún así después de voltear tenía el mismo presentimiento, lo cual solo se le ocurrió una idea. Dio un fuerte grito mientras daba un fuerte golpe al suelo, causando un leve cráter, haciendo que el son se alejara un poco por la acción de la chica, lo cual fue levemente notado por la chica, que sabía que su plan había dado frutos. Te tengo. Fue el grito de Sarada, que a gran velocidad corrió hacia el son para empezar una pelea de taijutsu, la cual solo la Uchiha atacaba usando kunais en cada mano mientras el son seguía defendiendo. «Creo que es hora de acabar con esto», decía el son con cara y voz neutro, confundiendo a la Uchiha, que no entendía a qué se refería. Lo que no supo es que tras intentar dar un golpe en la cara del son con su kunai, el son desapareció a gran velocidad, algo que ni en su Sharingan se pudo ver, ni mucho menos que con la otra mano donde estaba el otro kunai había desaparecido, solo para luego sentir como el kunai estaba a pocos centímetros del cuello sujetado por alguien atrás suyo, lo que dejó en shock a la chica, que sabía que si hacía algún movimiento era posible que se terminara cortando, no importa que fuera, siendo el pelinegro que había tomado el arma de la chica y se había puesto atrás suyo nuevamente para así hacer un ataque sorpresa. «Creo que gane», fue la respuesta del son, que con cuidado de lastimar a la chica alejó al kunai de la chica para luego la chica darse la vuelta y verlo ya sus ojos negros otra vez y regresárselo a una aún bastante sorprendida Sarada, por haber perdido fácilmente por el son, aunque también felicidad que próximamente el mismo chico que la derrotó le ayudaría a envolverse aún más fuerte. No lo negaré. Me ganaste justamente, decía la chica con una leve sonrisa mientras se ajustaba sus lentes. ¿Todo eso es lo que puedes aprender con el ki? Fue la pregunta de la Hokage para ver en opinión del chico el poder que tenía. Pues, siéndote franco, me estuve controlando. Sé que controlas chakra, pero como no sabía más cantidad no quería lastimarte, decía el chico sorprendiendo a la chica, ya que de verdad temía que si le daba en algún momento a la chica un golpe cayera muy lastimada, así que por eso uso el método del kunai en el cuello para ganar en vez de darle algún golpe. Ya veo. Entonces así hay mucha diferencia con el ki y el chakra, contestó la chica. Bueno, fue más por mi entrenamiento, pero estoy seguro que si entrenas para dominar el ki junto con tu chakra te harás mucho más fuerte. ¿Qué dices? Decía el son.
Acepto siempre y cuando mejore quiero volver a pelear contra ti, no dejaré que seas mejor que yo, decía con una sonrisa segura. Si lo dices así está bien. Bueno, por el momento regresemos a casa que ya se hace tarde, decía el Son a la Uchiha que tras asentir comenzaron a tomar camino a casa esperando que Kiki no se enterara que había salido. En la casa de la familia Son en su cuarto, Milk se hallaba ya despierta, sentada en el borde de la cama mientras tenía con su mano derecha sujetaba un celular que lo tenía cerca de su oreja, lo que quería decir que estaba hablando con alguien. ¿Crees poder ayudarla?, preguntaba Kiki al teléfono mientras esperaba alguna respuesta. Corporación Cápsula en ese mismo momento en el lugar más importante de todo el mundo a base de su alta tecnología y los objetos cápsulas, se hallaba la encargada de la corporación en una llamada en su laboratorio privado. No te negaré en si me das muy pocos datos. Milk no contó nada sobre el lugar o la zona donde estaba o su ambiente. Decía una mujer pelo azul con una bata blanca hablando con alguien por celular sujetado con su mano izquierda mientras que en una mano anotaba en un pizarrón verde anotaba datos o nombres como Sarada apellido desconocido, vive aldea llamada Konoha y terminar no conoce estudios después de secundaria. Sí, solo sabemos eso, y no quería forzarla a hablar, apenas lleva aquí un día, y le dije que intentaría ayudarla ya que conocía a alguien que podía ayudarla, y esa eres tú Bulma, decía la voz del celular el cual era la voz de Milk que hablaba con la misma Bulma la cual buscaba dar una conexión entre los datos. No te preocupes, lo haré, además. Sabes bien que si te preocupas puedes salir lastimado, así que te pido que confíes en mi ayuda y cuando puedas que la traigas aquí para que yo misma hable con ella, decía Bulma mientras se sentaba en una silla de oficina frente al pizarrón como si algo apareciera de él. De vuelta en la casa de los Son, lo sé, y sobre eso. No sé cómo contárselo a Gohan. Decía Milk en el teléfono respondiendo el comentario de la peli azul, la cual con su mano desocupada se tocaba su vientre el cual era algo notorio que estaba un poco hinchado, sin duda cualquier mujer sabría eso, Milk estaba embarazada. Pues tienes la ventaja de que sea un Saiyajin. Decía por teléfono Bulma confundiendo a la mujer, verás, ese bobo de Mr. Satan, organizará un torneo de artes marciales en unos días, por el momento estoy seguro que Gohan querrá participar, y luego del evento puedes contárselo, y así se animará aún más, decía lo cual sacó una sonrisa de Milk que era una buena forma de dar la noticia a su hijo. Suena bien, Tal vez no quiera que vuelva a pelear ahora. Pero como su padre él le gusta pelear, así que siento que querrá participar, de veras eres una genio Bulma, contesto. Jeje, recuerda que hablas con la mujer más inteligente de este mundo, recuerda puedes confiar en mí para lo que sea, contesto, sí, al menos conozco a una chica que sabe pasar el problema de los Saiyajins como yo, de veras te lo agradezco, decía Kiki sacando una leve risa de la pelo azul que fue oído en la llamada, está bien, hasta luego Bulma, decía para recibir la misma respuesta y colgar la llamada. La mujer se levantó mientras se colocaba algo más de ropa para que el bulto no fuera más notorio y para terminar un delantal para que menos se viera. Gracias, Goku. Fueron las únicas palabras de Milk que no podía evitar su felicidad, luego de que Goku muriera sintió una gran depresión, pero semanas antes al enterarse que iba a tener un nuevo hijo le hizo sentir una gran felicidad como cuando se casó, sin duda para ella ese niño iba a ser la nueva motivación para su familia. Buenos chicos, aquí el siguiente capítulo y espero que les guste, el siguiente capítulo lo subiré el 31 de julio, y por cierto, ¿les gustó el chiste de las flechas? Quisiera hacer una nueva forma de comedia aunque con la clásica nube de depresión de